A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:02 p.m. Bienvenidos a Meridiano Blue. Es un gusto saludarlos a esta hora para contarles la información más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Mucha atención porque arrancó el proceso de rehabilitación del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El anuncio lo está haciendo esta tarde su esposa María Claudia Tarazona. Los detalles, Nicolás, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes para usted, para los oyentes. Una publicación en la cuenta personal de Instagram de María Claudia Tarazona, la esposa del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, que dice lo siguiente: ahora empezamos un nuevo camino lleno de fe inquebrantable. Tu rehabilitación. Pedimos que por muy largo que sea, esté siempre lleno de luz y de bendiciones. Hoy pido unir todas las oraciones, los clamores, la buena energía y el amor inmenso por ti, por tu rehabilitación y completa sanación. Pido luz y bendiciones para todos tus médicos, Silvia, y cabe recordar que la Fundación Santa Fe el 14 de julio, específicamente a las 6:50 de la mañana, emitió un comunicado con un concepto favorable para la neurorehabilitación, afirmando que había sido satisfactoria la recuperación y respuesta clínica de ese entonces cuando se le realizaron algunos procedimientos y algunos exámenes como resonancias magnéticas, tomografía, Doppler, entre otras, que evidenciaban que habían sido satisfactorias las intervenciones quirúrgicas y médicas y que por esto se iniciaría el protocolo de neurorehabilitación. En este momento no se conoce un comunicado oficial de la Fundación Santa Fe sobre lo que menciona su esposa María Claudia Tarazona, pero además confirma con una foto muy bonita del precandidato y su hijo Alejandro que empezaría este proceso de rehabilitación después de un mes del atentado. Muy bien, es una noticia en desarrollo, la rehabilitación que arranca en el proceso del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien desde el pasado 7 de junio está en la Fundación Santa Fe de Bogotá, esto luego de haber sufrido un atentado sicarial en su contra. La otra noticia importante hoy en Colombia: son dos los policías secuestrados por el ELN en Tame, en el departamento de Arauca. Se están conociendo detalles sobre cómo se produjo este secuestro. Felipe, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Sí señora, las autoridades continúan la investigación para dar con el paradero de un subintendente y un patrullero de la policía que fueron secuestrados en las últimas horas en zona rural del municipio de Tame, esto en el departamento de Arauca. Según información preliminar, los dos uniformados se desplazaban desde Casanare cuando fueron interceptados por un grupo armado que presuntamente pertenecería al Frente de Guerra Oriental del ELN. Sobre esto habló el coronel Iván Heredia, comandante del departamento de policía de Arauca encargado. Fueron secuestrados dos integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Este comando rechaza de forma categórica mencionado acto cobarde y violento que atenta contra los derechos fundamentales, la integridad, la vida y la seguridad. Los dos policías, como le mencionaba, fueron abordados por hombres fuertemente armados en plena vía pública y desde ese momento no se ha vuelto a saber de su paradero ni de su estado de salud. Las autoridades en este momento adelantan operativos en la zona e intentan establecer contacto para su pronta liberación. Más noticias relacionadas con el orden público. A la 1:05 p.m. en el hospital de Ocaña están recibiendo atención médica los 8 militares que resultaron heridos, esto en medio de un ataque terrorista del ELN en el Catatumbo. Utilizaron drones para poder realizar este atentado. Cristian Santiago. Silvia, recordemos que este ataque ocurrió en la vereda Santa Rita, pertenece al municipio del Carmen, en el departamento norte de Santander. Los militares pertenecen al Batallón Especial Energético y Vial número 10, que hacen parte de ese territorio, brindando seguridad y sobre todo protección a los activos del Estado, por ejemplo el oleoducto Caño Limón Coveñas. Fueron sorprendidos por este ataque con dron que, como usted lo ha mencionado, cobró la vida de los soldados profesionales Héctor Miguel Ramos, Jesús Alberto Sánchez y Haider Luis Calle. 8 más resultaron heridos, reciben atención médica en el Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña. El último parte médico muestra que uno de ellos tiene heridas de consideración de gravedad
y se evalúa su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad. El ELN es el responsable de este ataque. Recordemos que tiene fuerte dominio y presencia en esa población del Catatumbo. En estos momentos se desarrolla un consejo de seguridad por parte de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad a la que pertenece este batallón, del que hacen parte también los soldados que ayer fueron atacados. Bajo esta nueva modalidad que se está implementando en el Catatumbo, y es el lanzamiento de explosivos desde drones, precisamente desde el 16 de enero, cuando comenzó la guerra entre guerrillas en este territorio. Pero el problema no solamente ahí en Norte de Santander, Cristian, gracias. También es difícil la situación de orden público en el Cauca. La Iglesia Católica está pidiendo la liberación de los 9 contratistas que están secuestrados desde la semana pasada allí en ese departamento. Los familiares, Hugo Mario, insisten en que estaban cumpliendo con una misión humanitaria allí en López de Micay. Silvia, las familias de los 9 contratistas secuestrados el pasado jueves en López de Micay, Cauca, se van a movilizar hoy nuevamente para pedir su libertad. Esperan que las disidencias de alias Iván Mordisco acepten la mediación de la Cruz Roja Internacional para un proceso humanitario de liberación. Niegan que los secuestrados cumplieran una misión militar. Aseguran que tras conocer el video de supervivencia les preocupa su condición de salud. José Urreste es esposo de Andrea Maca, una de las víctimas del secuestro. Pues los vemos moralmente muy decaídos, dada la situación de este secuestro al que están siendo sometidos. Afortunadamente están con vida y están bien, estaban limpios, estaban con sus pertenencias, y en ese orden de ideas le pedimos al grupo que lo tiene que lo siga conservando con vida y con buena salud. Monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán, también ofreció los oficios de la iglesia para facilitar la liberación de las 7 mujeres y los 2 hombres secuestrados hace 4 días allí en el Cauca, Silvia. 1:08 p.m, Hugo Mario, gracias. Estamos en Meridiano Blue contándoles las noticias más importantes, lo que pasa a esta hora en Colombia y el mundo. Ya en segundos vamos a hablar del proyecto de paz total que ha generado polémica en el país y que ayer fue radicado, ayer 20 de julio, por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Pero paralelo a esto, la Fiscalía, Juan Esteban, va a presentar un proyecto de ley que busca agilizar los procesos de justicia transicional del sistema de justicia y paz, que es el de los paramilitares. Sí, señora Silvia, muy buenas tardes. Pues ya se está cocinando este otro proyecto que se espera que esté finalizado para el jueves o viernes. ¿Quién está incentivando que se presente este proyecto de ley? La Fiscalía General de la Nación, y esto está relacionado con una preocupación por las demoras que tienen los procesos de justicia y paz. Usted lo mencionaba, ese proceso que se llevó a cabo con los paramilitares, su desmovilización en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues, ¿cuál es la preocupación? Que hay más de 3.000 postulados en donde aún no hay sentencias. Hay muchos bienes, Silvia, para reparar a las víctimas, que tampoco se han podido dirigir esos dineros para que pagan parte de esa reparación. Es por esto que ya la fiscal Luz Adriana Camargo firmó un borrador de ese proyecto de ley y se espera que en esta legislatura sea presentado para agilizar todos esos procesos de la justicia transicional. Pues los detalles de este proyecto ustedes en segundos los encuentran en blurradio.com, en @blurradioco. Juan Esteban, gracias. Hablábamos de ayer 20 de julio porque arranca la última legislatura, el último año de este periodo para los congresistas. Y a propósito de esto, hay noticias. Tal vez una de las palabras que más sonaron ayer en el discurso a don Andrés Carmona es que Colombia está en quiebra, que el país está pasando por un momento fiscal muy complejo, que no hay plata, muy difícil, y que no hay plata. Pues no hay plata, que usted tiene una noticia importante, que están haciendo una notificación a los senadores porque no hay plata para pagarles los tiquetes. Así es, Silvia, se trata de un comunicado que acaba de enviar el secretario general del Senado de la República, el doctor Diego Alejandro González, a todos los senadores y senadoras, y les dice lo siguiente: de conformidad con la información remitida por la Dirección Administrativa del Senado de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la fecha no ha realizado el pago de la factura del mes de abril de 2025, estamos a julio. Hace 2 meses. Exacto, a la empresa Mercado. Mayo, junio, julio. Exacto, Mercado y Bolsa S.A. por concepto del servicio de expedición de tiquetes aéreos de esa corporación. Esa es la empresa que tiene la licitación con el Senado para el pago de los tiquetes aéreos y de la gestión con la agencia de turismo para la compra de los tiquetes aéreos. Porque, entre otras cosas, los senadores sí vienen a sesionar aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, pero
muchos viajan a sus regiones porque no son de Bogotá. Entonces, por eso es que se necesita de la Bogotá, expedición. de regiones y hasta del extranjero. ¿sí? Exactamente. Entonces, miren la respuesta. En consecuencia, me permito informar, honorables senadores y senadoras, que la agencia de viajes Subatur CCA ha señalado que no podrá garantizar la expedición de tiquetes aéreos hasta que se surtan los pagos adeudados. Mire, Silvia, uno puede pensar lo que quiera, puede criticar lo que quiera del salario de los congresistas, por ejemplo, pero hay una realidad. Esta es una garantía que el Senado le da a los congresistas para que puedan ir y volver y ejercer sus funciones y que se garanticen las sesiones habituales del Congreso de la República. Ahora, si con algo tan pequeño como son los tiquetes aéreos de los congresistas, imagínense con qué otras cosas el Ministerio de Hacienda podría estar diciéndoles al Congreso: señores, no hay plata. No hay plata y el Congreso tiene dos tareas importantes en este año que queda. La primera, sacar una reforma tributaria, porque como no hay plata, el gobierno tiene que buscar de dónde, y pues de dónde es más impuestos para los colombianos. Y la otra es el presupuesto nacional, que el presidente Petro ayer les echó un vainazo y les dijo que espero que me aprueben y no que tenga que sacarlo por decreto. Bueno, porque es que ya además comienza el debate del presupuesto, exacto. El está del año desfinanciado. pasado. El de este año está desfinanciado. Y tuvo que ser expedido por decreto. Por eso, con una desfinanciación de 13 billones de pesos, que es el hueco que tienen. Mejor dicho, desastre porque no hay plata, pero entonces, si no tienen cómo pagarles los tiquetes a los senadores, ahora ¿cómo van a hacer para que los senadores les aprueben los proyectos? Averigüelo, Vargas. Ay, averigüelo, Vargas. 1:00 p.m, 12 minutos. Son las noticias que les contamos a esta hora en Meridiano Blue. Hablamos a propósito del Congreso, del ex canciller Álvaro Leiva, que tenía que presentarse en la comisión de acusación de la Cámara. Todo esto para ampliar las denuncias que ha hecho en contra del presidente Gustavo Petro y de sus viajes. ¿Pero llegó o no llegó, Mateo? Hoy a las 11 de la mañana el ex canciller Álvaro Leiva debía presentarse ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Lo anterior después de que publicara 3 cartas en las que aseguraba que el presidente Gustavo Petro se ausentaba de su agenda en algunas ocasiones y que supuestamente tendría problemas de adicción. La idea era que Leiva ampliara estas denuncias y esta indagación surgió después de una denuncia del exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien pidió investigar posibles irregularidades sobre estas acusaciones de las cartas. Leiva no se presentó el día de hoy a la diligencia por un asunto personal, según informó la comisión. Ahora se le deberá reprogramar otra cita para que entregue la información sobre el caso. 1:13. La Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga está haciendo un censo de los damnificados por cuenta de la tormenta eléctrica que se presentó en las últimas horas, que dejó 13 barrios afectados, 3 colegios y más de 2.000 familias sin servicio de energía. Cayeron árboles y muros. Además, un 20% de los semáforos de la ciudad resultaron afectados. Verónica. La tormenta eléctrica que se registró en Bucaramanga dejó graves afectaciones en viviendas, la red semafórica y colegios de la ciudad, la mayoría por caída de árboles y el colapso de muros. Uno de los barrios más afectados es Villas de Girardot. El último reporte de gestión del riesgo es que 25 familias resultaron damnificadas. Duan Herrera, uno de los afectados. Bueno, dámosle gracias a Dios de que no nos pasó nada, de que perdimos vidas, perdimos cosas materiales. Nos duele porque las hemos trabajado. Desde tempranas horas de la mañana, organismos de socorro atienden las zonas afectadas. Dayana Peña, otra de las damnificadas de la tempestad. Cayeron árboles, cayeron ramas, hubo mucha agua, se desarmaron ranchos, hubo unas pérdidas en ranchos infinitas. También hay un reporte de daños en 3 colegios. Hay 2.000 personas sin servicio de luz. La empresa Aseo de Bucaramanga realiza el retiro de ramas y árboles que cayeron sobre vías en el centro de la ciudad. 1:15 p.m. Eso es lo que pasa en las regiones. En segundos vamos a hablar del paro arrocero y de lo que pasa en materia de salud en el departamento de Antioquia. Antes, en Noticias del Mundo, alias Fito, el criminal ecuatoriano al que señalaron de haberse reunido con el presidente Gustavo Petro, tuvo su primera comparecencia ante un juez en Nueva York. Esto luego de haber sido extraditado en las últimas horas. Podría enfrentar cadena perpetua. Juan Camilo Merlano. No culpable se declaró José Adolfo Macías alias Fito ante una corte en el distrito este de Nueva York, enfrentando 7 cargos por narcotráfico,
tráfico de armas y por liderar una empresa criminal, cargos que le podrían dar entre 20 años a cadena perpetua. Fito se presentó ante un juez en Nueva York tras ser extraditado en las últimas horas desde el Ecuador. Alias Fito es el líder del grupo criminal Los Choneros, calificada por los Estados Unidos como una de las organizaciones más violentas y poderosas en Ecuador, con nexos con el cartel de Sinaloa y algunos grupos criminales en Colombia para manejar rutas del narcotráfico e enviar cocaína a los Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio no solo destacó su captura, sino que enfrente a la justicia de Estados Unidos. Y a la 1:16, un accidente aéreo en Bangladesh, la ola de calor en Europa y la casi tragedia en Estados Unidos entre un bombardero y un avión comercial. Lo que pasa en el mundo. En Meridiano Blue con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Al menos 20 personas murieron y más de 100 resultaron heridas después de que un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrellara por causas que se desconocen contra una escuela en la capital Dhaka. En el momento del accidente, muchos niños se encontraban en el interior de las instalaciones del centro educativo. El país asiático decretó mañana martes como día de luto nacional, mientras que el gobierno anunció que va a investigar lo sucedido. Italia espera una de las mayores olas de calor de su historia con temperaturas que se van a acercar a los 50 grados Celsius, 44 grados a la sombra. Un anticiclón africano llegará al sur del país, donde se esperan al menos 5 días de termómetros totalmente disparados, mientras que en el norte de Italia se esperan lluvias y granizo. Otra zona afectada y que va a ser muy azotada por el calor es la de los Balcanes, 44 grados. Rumania y Serbia están en alerta, sobre todo ante la amenaza de incendios forestales, mientras que en Turquía y Grecia la temperatura ha llegado a los 43 grados Celsius. Y por último, un vuelo comercial, el 3788 de SkyWest, que había despegado de Minneapolis y que estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Minot, esto en Dakota del Norte, Estados Unidos, tuvo que abortar la operación con una maniobra agresiva para evitar una posible colisión con un bombardero gigantesco, un B-52 del ejército estadounidense. El piloto detectó en su trayectoria la presencia del B-52 y viró agresivamente hacia el norte hasta el punto de que el avión se colocó completamente de lado para poder abortar el aterrizaje. El vuelo de SkyWest tuvo que ganar altura de nuevo y dar la vuelta para poder reiniciar la aproximación al aeropuerto. El piloto se disculpó después, asegurando que el control de tráfico aéreo no le alertó sobre la presencia del avión militar. Tanto SkyWest como la Administración Federal de Aviación están investigando lo sucedido. Y a la 1:18 en Deportes, Octa, ¿de qué hablamos hoy? Hola Silvia, con el saludo para todos. Estaremos hablando de una nueva jornada de la Copa América Femenina, también de lo que ha dejado el fin de semana en el fútbol colombiano, de las negociaciones por diferentes jugadores de la Selección Colombia que van a tener nuevos destinos, como el caso de John Arias y Richard Ríos. Todo eso en minutos, también de la jornada del día de hoy en el fútbol de Argentina con acento colombiano. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. ¿Qué es lo que tiene el famoso proyecto de paz total del gobierno? ¿A quiénes va a beneficiar? Ya en segundos les contamos. Esto es Meridiano Blue. La representante de la Cámara, Lina María Garrido, quien durante la instalación del nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República criticó duramente el gobierno del presidente Gustavo Petro, admitió en Mañanas Blue que votó por el mandatario. Yo voté por el presidente Gustavo Petro sin ser ni petrista, ni de izquierda, ni guerrillera, ni haber hecho parte del pacto de la picota, ni socialista, no. Yo voté por Gustavo Petro porque ya en un territorio del que yo pertenezco, Arauca, estábamos cansados de tanta violencia. Y cuando él dice que firmará la paz en 3 meses con el ELN que ha masacrado a mi gente, yo dije, voy a dar la oportunidad de que cese la violencia en mi departamento. Sí hay que darle privilegios, sí hay que dar, lo importante es la vida de la gente. Quise darme esa oportunidad, además de la coyuntura que en ese momento vivimos, porque el partido Cambio Radical no había lanzado candidatos. Llegamos a una segunda vuelta con Rodolfo Hernández, que terminó siendo más petrista que el mismo Petro. Y Gustavo Petro, le di ese voto, pero hoy con firmeza, con gallardía y valor, asumo esa responsabilidad y me convertí en una de las voces más fuertes de la oposición, con argumentos, debatiendo, llevando a la justicia toda esa cantidad de barbaridades que ha cometido el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Realmente el cambio salió chimbo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, habló en Mañanas Blue acerca del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. Dijo hace en las últimas horas, habrá que revisar muy bien el proyecto y la sabiduría de la... Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. En Meridiano Blue, 1:21 p.m. Clan del Golfo, judicializados por la protesta social y otros grupos, se verían beneficiados con el proyecto de paz total, eso sí, si el Congreso lo aprueba, que fue radicado ayer por el ministro Eduardo Montealegre. Hoy, desde el gobierno, explicaron cómo va a funcionar, para quiénes son las gabelas, cuánto la pena máxima que van a pagar, con cuánto de la riqueza que adquieren los miembros de estos grupos criminales se van a quedar. Mejor dicho, aquí hay de todo, Juan Esteban. Silvia, para que los oyentes entiendan en qué consiste este proyecto de paz total, imagínese un triángulo y diferentes esquinas. Por un lado, tenemos a los grupos al margen de la ley con carácter político. Por otro lado, tenemos... son, por ejemplo, el ELN... Clan del puntualmente aquí estaríamos hablando de Clan del Golfo, sí. Estaríamos hablando de disidencias de la segunda Marquetalia, sí. Acá también nuestro compañero de paz nos podría ampliar, y también los que están, Frente 33, y las disidencias de la Coordinadora Nacional Bolivariana, que serían disidencias de las disidencias de la segunda Marquetalia, serían que son esos las de tres. Calarcá. Correcto. Okay. Tenemos otra esquina de este triángulo y tenemos las bandas criminales de alto impacto. Aquí entran los del Tarimazo en la Alpujarra en Medellín. Ahora, ¿sabe que me pierdo? Porque le están dando carácter político al Clan del Golfo, que tiene todo menos de carácter político, a las disidencias que dejaron de tener carácter político cuando firmaron la paz con el gobierno del expresidente Santos, que eran en ese momento la guerrilla de las FARC, y lo único que hacen estos grupos que hemos mencionado aquí, pues es narcotraficar. Entonces ahí el estatus político no sé de dónde lo sacan. Ya escuchará usted el varillazo que dio hoy el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, Juan Manuel Santos. Pero volvemos a ese triángulo. Entonces en los del Tarimazo. Estamos en los del Tarimazo, correcto. Bandas criminales de alto impacto, caso Tarimazo. Aún no sabemos muy bien si esto entraría para la Inmaculada, que son los que delinquen en el Valle del Cauca y también pero en la toda esa oficina, zona. Por ejemplo, sí. Sí. En Medellín. Correcto. Y estaría ahí entre la oficina y todos los de la Alpujarra y del Tarimazo. Okay. Y los que entraron de últimos en este triángulo son los judicializados en el paro nacional, los jóvenes de la primera línea. Correcto. Entonces, en el caso de los grupos al margen de la ley con carácter político, pagarían penas de entre 5 y 8 años de prisión con la posibilidad de llegar a una libertad condicional. En el caso de de las bandas criminales de alto impacto, también estaría por definirse, pero ya se prevé que serían de 2 a 5 años de prisión. Y por último, los jóvenes de la primera línea pagarían solamente un 70% de la pena, pues ya muchos de ellos están condenados, Silvia. Solamente sería una reducción de casi el 70% de la pena en el caso de los jóvenes de la primera línea. Pues el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, hizo una crítica al expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo detrás de los acuerdos de paz en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Quien no esté dispuesto a cambiar lo castiga la historia. Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia. Esto no va a ser justicia transicional, Silvia, esto sería por la justicia ordinaria. El Alto Comisionado para la Paz debería entregar un listado con los aspirantes a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía empezaría a hacer esa investigación y lo que se busca son sentencias colectivas, es agrupar a estos grupos. Entregan a la Fiscalía un listado con los aspirantes a ser beneficiarios de esta paz total. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos? Ya los mencionábamos. Uno es el desarme, también la entrega de bienes adquiridos con dineros ilícitos. En el caso de los grupos armados al margen de la ley se podrían quedar con el 12% del total de esos bienes. De las rentas ilícitas. Correcto, lo cual en el caso del Clan del Golfo pues es muchísimo dinero porque ellos manejan toda esa economía ilícita de lo que es la minería ilegal. Y por último también lo que es, exactamente, y por último lo que es la reparación a las víctimas, que ya hablamos con el tema de búsqueda de personas desaparecidas, también con el tema de contar la verdad, y ahí sale también la polémica sobre esas colonias agrícolas en donde ellos entrarían a trabajar para enmendar ese daño causado a la sociedad. Pues también en esta reunión que tuvimos con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, también hubo una dura crítica al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, quien en una reciente entrevista mostró reparos a este proyecto de paz total. Es absolutamente inconcebible que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz.
Lo llamó al alto comisionado para la paz un francotirador de la paz. En esta conversación también nos comentaba que lo que busca este proyecto es agilizar los procesos relacionados con el conflicto armado. Tenemos la experiencia de Justicia y Paz, se van a cumplir 20 años el viernes de la implementación de este sistema. La Justicia Especial para la Paz, que es la de la guerrilla de las FARC, transicional de las pues FARC. no conocemos aún la primera sentencia, Silvia, del secretariado de las FARC. Ya se espera que pronto, en unos 2 o 3 meses, se conozca la primera sentencia. Y lo que busca este proyecto de paz total es que todo se gestione por la Fiscalía y se haga en un término de 3 a 4 años. Esto tiene ya mucha tela por cortar porque se viene ese debate en el Congreso de la República. Son 4 debates, ¿no? Sí. Porque es ley ordinaria. Correcto, hasta el momento ley ordinaria. 4 debates en el Congreso de la República. Vamos a ver si al gobierno le dan los tiempos, porque hay una cantidad de proyectos por discutir de aquí a diciembre, al 16 de diciembre, que se acaban las sesiones ordinarias. Presupuesto, reforma tributaria, reforma a la salud. Vamos a ver si les da tiempo. Y la próxima legislatura, que va desde el 16 de febrero al 16 de junio, en realidad están en campaña, porque las elecciones legislativas son en marzo y de ahí para adelante pues están en campaña a la presidencia, así que muy poco se hace. Pues ya veremos, es la gran apuesta del gobierno nacional en esta legislatura, Silvia, y ver qué pasa con digamos que renació la paz total con este proyecto que propone el Ministerio de Justicia. Por lo menos en el debate, vamos a ver si renace en la práctica con la aprobación o no del Congreso. Juan Esteban, gracias. Si ustedes tienen más preguntas alrededor de cómo va a funcionar todo esto, en blurradio.com y en nuestras redes sociales encuentran las respuestas. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Danilo, está rechazando este proyecto. Sí, Silvia, pues Federico Gutiérrez fue tajantemente para rechazar, se ha pronunciado recientemente para criticar ese proceso de paz total que le otorgaría privilegios a criminales que, por ejemplo, están en la cárcel de Itagüí pagando penas por graves delitos que cometieron. Según el mandatario, lo que le preocupa de esta situación es la posición precisamente que ha tomado el presidente Gustavo Petro de darles esas garantías a los jefes de bandas delincuenciales que en el contexto de Antioquia han hecho daños irreparables para la comunidad, como lo son alias Douglas, alias Tom o Carlos Pesebre, algunos de los nombres que se podrían beneficiar con este proyecto de ley. De lo que acordaron en campaña para elegirse en la presidencia, apoyado por todas las estructuras criminales como FARC, ELN, Clan del Golfo y estructuras criminales de acá como la Oficina. El mandatario manifestó que a pesar de las decisiones del gobierno nacional, desde Medellín se seguirán realizando operativos para combatir las estructuras criminales que se verían beneficiadas, a la vez que le pide al Congreso de la República que esté a la altura de las decisiones que beneficien al país, Silvia. 1:28, Danilo, gracias. Allí en el departamento de Antioquia. Mientras tanto, Blue Radio conoció detalles de cómo fue el ataque con drones por parte del ELN contra tropas del ejército en norte de Santander, en un hecho que dejó 3 militares muertos, Felipe. De acuerdo con los informes preliminares, los artefactos aéreos no tripulados estaban cargados con al menos 6 granadas y contaban con cámaras térmicas e infrarrojas nocturnas, lo que les permitió ubicar al pelotón en movimiento. Los soldados habían recibido, según fuentes de inteligencia militar, abastecimiento en horas de la tarde y, siguiendo los protocolos, comenzaron a moverse en la noche. Sin embargo, fue precisamente ese desplazamiento lo que los expuso. El calor corporal se expande más cuando el cuerpo está en movimiento. Eso fue lo que explicó una fuente de inteligencia militar a Blue Radio, refiriéndose a cómo los drones, posiblemente dotados con sensores calóricos, detectaron y siguieron a los soldados a través de la vegetación oscura en esa zona rural del municipio de El Carmen, en norte de Santander. Los hombres, según esta fuente, estaban haciendo lo que debían, ya que era uno de los mejores pelotones y estaban, como se dice coloquialmente, juiciosos haciendo su deber, pero no había cómo prever un ataque tan preciso y letal desde el cielo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jesús Sánchez, Jader Calle y Héctor Ramos, todos 3 soldados profesionales del ejército. Los 8 heridos, por su parte, fueron atendidos en el terreno por enfermeros de combate y luego evacuados a centros asistenciales para recibir la atención médica especializada. 1:30 p.m. Estábamos hablando de otras disidencias, son las disidencias de las disidencias que están al mando de alias Calarcá, que ya entraron en un proceso de entrega de armas con el gobierno.
Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es el plazo que tienen para entregar estas armas y cómo va a funcionar todo esto? Cristian, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Pues estas disidencias, primero empecemos por contarles que se dan a conocer como el Ejército Bolivariano, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que es la disidencia de las disidencias de alias Calarcá, esto en el sur del país. Pues en los últimos días se logró un acuerdo clave para este proceso de diálogo con la disidencia de las FARC, que tiene como un plazo máximo de 40 días para entregar al menos 13 toneladas de armamento entre municiones y armas que están ubicadas en los departamentos de Nariño y en el departamento del Putumayo. Dentro de las dudas que surgieron en medio de este anuncio por parte de la comitiva, o más bien de la delegación del Gobierno Nacional para este diálogo, que es liderada por Armando Noboa, cómo se iba a garantizar esa entrega de las armas. Pues ese proceso de verificación va a estar a cargo del Ministerio de Defensa, de los países garantes de este proceso de diálogo, de la Misión de Paz de la OEA, de MAP-OEA y del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes serán los responsables de confirmar que lo entregado coincida con una especie de recolección de información que ya tiene el Ministerio de Defensa y que ha hecho con esta disidencia para saber en total cuáles y en cuáles puntos van a ser entregadas las armas y las municiones por parte de esta disidencia de las FARC al sur del país. Armando Noboa es el jefe negociador de esta delegación del Gobierno Nacional. Pues mire, ellos han hecho esta entrega como un gesto en favor de continuar en los diálogos de paz. Y en los protocolos se acordó que en los diálogos subsiguientes también se irán entregando más armamento y materiales de guerra. El anuncio entonces desde el Gobierno Nacional es que este sería el primero de varios momentos de entrega de armas por parte de esta disidencia, y una vez se ha verificado el armamento será trasladado a una zona definida por expertos del Ministerio de Defensa, quienes establecerán las condiciones y la metodología para su destrucción, que según pudimos conocer en Blue Radio se daría entre la tercera y cuarta semana del mes de agosto. Blue, más que radio. Un día después del inicio de la última legislatura del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, el último año que será clave para impulsar los proyectos que tiene el gobierno entre el tintero y que han tenido un camino difícil por la falta de consensos que no ha logrado el Ejecutivo. Hablo de la reforma a la salud, hablo del proyecto para reducir las tarifas de energía y cambiar de fondo el manejo de los servicios públicos, una nueva reforma tributaria que ya anticipa el gobierno para cobrar más impuestos y una ley de paz total para beneficiar a los capos y a los jefes de las bandas criminales. Sin sorpresas, fue elegido el senador Lidio García del Partido Liberal como nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Efraín Cepeda. En el Senado, la mesa directiva adicionalmente quedó conformada por la vicepresidenta Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Partido Cristiano. Le ganó el pulso a Antonio Correa de la U, petrista él, y la segunda vicepresidenta es la senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, ella sí, muy cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro, esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama de la nación, doña Verónica Alcocer. La experiencia espiritual nos hace consciente de los pequeños detalles, nos hace consciente de los pequeños triunfos. Tú vas construyendo la felicidad en cada sí que das, en cada paso que concretas, en cada... Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:34 p.m. Hay noticia importante de esta hora. Se instaló la mesa de negociación para intentar conjurar el paro arrocero. La orden que están dando es la de levantar todos los puntos de bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora, Nicolás? Silvia, buenas tardes para usted. Sí, señora, a la 1:34 de la tarde, el sector arrocero acaba de dar la orden de levantar momentáneamente los bloqueos sobre las vías de 200 municipios en 22 departamentos, en 8 departamentos, por donde está este paro arrocero. Resulta que esto sucede en medio de la instalación de la mesa de negociación de este sector con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en la que también participa la ministra de Comercio, Diana Morales, la superintendente de Comercio, Cielo
Miguel Orrusinque, el viceministro para el Diálogo Social Gabriel Rondón y también algunos delegados de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, se mantiene y se confirma que de no llegar a un acuerdo, los bloqueos sobre las vías volverían a suceder y que serían además más largos los cierres, no por 8 horas, sino podría ser por 10. Hablamos justamente con Óscar Gutiérrez, el líder de Dignidad Agropecuaria, quien lidera en este momento la vocería del paro arrocero y asegura que por lo menos los diálogos que se llevaron a cabo el viernes pasado y esos acuerdos se hicieron con el sector industrial, lo que le corresponde a Fede Arroz, pero que esto no compete directamente a los productores. Escuchemos lo que dijo. Pues obvio que nosotros leemos los comunicados del Ministerio de Agricultura, ni más faltaba, ¿cierto? Pero lo que acuerde Fede Arroz con el Ministerio, pues son acuerdos entre ellos que a nosotros no nos cobijan, porque no estamos haciendo parte del acuerdo. Entonces, Fede Arroz puede acordar lo que quiera. Ahora, hay un hecho de buena voluntad en ese comunicado que usted me habla, de los industriales, de bregar a buscar un acuerdo, y eso es muy positivo y muy favorable, sin lugar a dudas. Silvia, lo que dicen además el sector arrocero es que esperan también darle cumplimiento a ese proyecto de resolución que estaba publicado la semana pasada, pero esperan además que la ministra Carvajalino permanezca en la mesa, ya que aseguran que si envía a algún delegado se levantan, vuelven los bloqueos. Por lo menos Coviandina, la concesión encargada de la vía al llano, ya confirmó que el levantamiento de la vía o el habilitamiento, por así decirlo, de la vía ya está en completa normalidad, pero advierten que de no presentar alguna mejoría en estas mesas de negociación se podrían volver a provocar muchos cierres viales. La Agencia Nacional La experiencia espiritual nos hace consciente de los pequeños detalles, nos hace consciente de los pequeños triunfos. Tú vas construyendo la felicidad en cada sí que das, en cada paso que concretas, en cada realización de tu vida. Y en ella, la experiencia espiritual es fundamental. Por eso hoy, en nuestro Man está vivo, en el oracional, a vivir todos los días. Te invito a realizarla. Tú sabes. La representante de la Cámara, Lina María Garrido, afirmó en Mañanas Blue que el presidente Gustavo Petro utilizó a la vicepresidenta Francia Márquez para llegar al poder. Cuando Gustavo Petro la echa del Ministerio de la Igualdad, yo le envié una carta a Francia Márquez y le dije que tuviera la dignidad de renunciar y demostrar ese activismo y esa defensa por las causas que a lo largo desde su trayectoria la había llevado a tener tanto poder femenino. Y ella, no recuerdo en qué palabras me contestó, pero hizo caso omiso a eso que yo estaba apelando, esos principios a los que estaba apelando. Y ayer que la miré después de tanto tiempo de estar de la tarde, 38 minutos. Hay una alerta importante que están haciendo desde la Universidad Nacional, porque Colombia está a punto de perder uno de sus ríos más importantes, si no el más, el río Amazonas. ¿Por qué, Jessica? La Universidad Nacional de Colombia advirtió que para el año 2030 el río Amazonas podrá dejar de pasar por Leticia durante buena parte del año debido a un proceso de redistribución de sus flujos que favorece los brazos peruanos del río sobre los colombianos. En entrevista con Blue Radio, el profesor Santiago Duque, coordinador del grupo de investigación de la UNAL, explicó que se han observado una creciente disminución del flujo de agua por los brazos del Amazonas que recorren el territorio colombiano. Y entonces el río cada vez ha construido más islas en los brazos colombianos y es lo que nos ha dado la alerta porque ya nos está quedando menos del 20%. Y es que de continuar con esta tendencia, el Amazonas solo alcanzaría el suelo colombiano durante la temporada de inundaciones, es decir, durante algunos meses del año. En otras épocas, los habitantes y visitantes de Leticia tendrían que cruzar a Perú para tener contacto con el río. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta la polémica en torno a la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, esto dijo Julián López en Mañanas Blue. Adhesión de Alejandro, ya en la recta final de
la campaña, pues fue muy importante. Alejandro es un tipo legítimo, digamos, que viene de unos sectores populares muy importantes del Valle del Cauca. Además, le digo, amigo personal mío. Pero cuando le digo personal es de verdad personal, o sea, con Alejo no me guarda sino el profundo respeto y admiración. Pero más allá de eso, Ricardo, yo lo invito hoy y a través suyo a todos los medios de comunicación, tenemos que pasar la página. Fueron 2 semanas intensas, por supuesto este país está polarizado, hay unos intereses que, digamos, nosotros que somos estas fuerzas alternativas y sociales demócratas estamos moviendo algunos cimientos y eso genera, digamos, temblores, terremotos. El ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando entonces de la jornada del día de hoy en la Copa América Femenina. Se van a jugar un par de duelos. A las 4 de la tarde Argentina frente al seleccionado de Perú y luego a las 7 de la noche van a jugar Ecuador frente a la selección chilena. Estaremos pendientes de eso. Esto con respecto al Grupo A. Estamos atentos también al movimiento en el mercado de fichajes. Richard Ríos será jugador al final del Benfica de Portugal. El jugador colombiano muy probablemente sea anunciado en las próximas horas. Se despidió, al igual que John Arias, este fin de semana de Fluminense. Y en el radar de Palmeiras y de la Roma está Nelson de Osa, el jugador que milita hoy en el fútbol mexicano, el otro colombiano. Podría ser el sustituto de Richard Ríos en el Palmeiras o incluso jugar en el fútbol italiano en el equipo de Gianpiero Gasperini, que al final no pudo hacerse de los servicios de Richard Ríos. Así que pendientes al tema de Osa y a los movimientos del mercado de fichajes. Además habrá 3 partidos en el fútbol argentino. 5 de la tarde Estudiantes de La Plata frente a Huracán, 7:15 de la noche Defensa y Justicia frente al Dosivi, San Martín de San Juan frente a Riestra en la jornada de partidos de fútbol del día de hoy. También estaremos atentos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer hubo gran jornada para el lanzador colombiano José Quintana, que volvió a ganar y mantuvo la racha de victorias consecutivas de su equipo, los Cerveceros de Milwaukee, en 10. Así que si ganan hoy tendrán 11 victorias de manera consecutiva y siguen siendo el segundo mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. El colombiano sigue haciendo una muy buena campaña, así que estamos atentos a José Quintana. Así que, señores, atentos a la Copa América Femenina, al fútbol argentino, a lo que ha dejado el fútbol colombiano y a los movimientos en el mercado de fichajes, más allá de John Arias, de Richard Ríos, también de Nelson de Osa y todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas con los beisbolistas colombianos. Fue una jornada, la de este domingo, marcada por discursos largos, sobre todo del presidente de la República, los gritos, las peleas, las pancartas, el simbolismo político, los mensajes de apoyo al senador Miguel Uribe Turbay por parte de sus colegas, no así mencionado por el presidente Gustavo Petro, y el balance del jefe de Estado durante estos 3 años de gobierno. El presidente habló 2 horas y 19 minutos, reconoció que no ha sido posible la paz total, pero también ratificó su compromiso con la ley para el sometimiento de grupos criminales. Comenzó hablando de democracia, habló de la franja de Gaza y de la guerra en Oriente Medio. En economía destacó la reducción de la inflación, se atribuyó ese triunfo, dijo que eso no es por el Banco de la República. Sin embargo, también advirtió que la deuda pública está en un punto crítico y que su sostenibilidad depende de mantener tasas de interés que no superen el crecimiento económico real, y le hizo una fuerte advertencia al Congreso, de nuevo sobre el presupuesto, dijo, ojalá no tenga que decretarlo. ¿Cómo queda el partido de la U tras la elección de Julián López como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes? El partido de la U queda más unido que nunca. Fue el mismo partido, casi que de manera unánime, que aclama esta aspiración, esta postulación. Me causó un momento de mucho sentimiento bonito cuando la representante Saray, la verdad es que es una mujer berraca, es una mujer echada para adelante, que no tiene pelos en la lengua, pero que fundamentalmente tiene un corazón grande y muchísima inteligencia. Saray es una mujer extremadamente inteligente. Y que... Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona.
Rollazo político a la 1:44 p.m. Entonces se eligieron las presidencias de Senado y Cámara. El gobierno, resultado agridulce, podríamos decirlo, don Andrés Carmona, y muchos se preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Saber quiénes van a ser los que compongan las presidencias de Senado y Cámara. Pues tiene mucho de importante porque de eso dependerá que salga adelante o no la agenda que tiene el gobierno allí en el Congreso de la República. Así es, Silvia, y tengamos en cuenta los proyectos que tiene en salmuera el gobierno nacional. Primero tiene la reforma a la salud, que debe superar la Comisión Séptima. También está el proyecto de paz total, ya lo habían hablado con Juan Esteban Quintero, todos estos beneficios para los grupos armados criminales, grupos narcotraficantes, que fue radicado ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. También la tributaria y también el presupuesto. Pero miremos el mapa del Senado. ¿Cómo quedó configurada la presidencia? Quedó en manos de Lidio García, cercano al expresidente César Gaviria. Ahí uno creería que la oposición y los sectores independientes se quedaron con esa presidencia. Ajá. La primera vicepresidencia dio pelea porque el partido de la U la quería o la estaba reclamando para el senador Antonio José Correa. Antonio José Correa es cercano al gobierno, prácticamente comulga con el gobierno, pero al final esa vicepresidencia quedó en manos de Ana Paola Agudelo, senadora del partido Mira, partido independiente de la Comisión Séptima, pero que fue clave para el hundimiento de la reforma a la salud, del primer proyecto de reforma a la salud y del proyecto de reforma laboral que luego fue resucitado en la Comisión Cuarta. Y en la segunda vicepresidencia quedó Ana María Castañeda, que generó dudas, porque Ana María Castañeda primero fue sancionada el pasado viernes por el Consejo Ético de su partido Cambio Radical por haber manifestado, por no haber votado en contra de las consultas populares, aunque ella parece haber manifestado querer votar a favor. Y también porque es muy cercana al gobierno. Entonces, la extrañeza es que esa curul, que es de la oposición, quedó en manos de Ana María Castañeda, pero la realidad es que Cambio Radical manifestó que eso se necesitaban acuerdos y que necesitaban una mujer, y en ese caso la única que podía cumplir las condiciones era Ana María Castañeda. Vámonos para la Cámara de Representantes. Por supuesto, como todo estaba previsto, Julián López Tenorio se quedó con la presidencia, se rompieron los acuerdos, le quitaron la presidencia a Cambio Radical y Julián López del partido de la U es hoy el nuevo presidente. Pero pasa algo interesante con las dos vicepresidencias. La primera estaba destinada al pacto según los acuerdos, pero terminó ganando Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo. Y en la segunda vicepresidencia, ahí ganó Daniel Carvalho de Verde Oxígeno. Recuerde que Carvalho intervino ayer en las réplicas del 20 de julio. Estos dos congresistas, Gómez y Carvalho, son muy aliados junto con un grupo de congresistas. Le suena Catherine Miranda, Katy Juinao, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo, Alejandro García Ríos. Bueno, lo que ellos llaman un bloque de oposición e independientes, o más que todo independientes. Y son... Mejor dicho, que eran como de centro izquierda, pero que no están comulgando tanto con el gobierno. Entonces, tampoco le quedará tan fácil al gobierno porque esas dos vicepresidencias firman los órdenes del día. Vámonos a las mesas directivas de las comisiones, donde también hay un tejemaneje, hay acuerdos desde el año 2022 y mire, claves: la Comisión Primera del Senado, que va a recibir el proyecto del ministro Montealegre, queda en manos del partido de la U, y la vicepresidencia en manos del Pacto Histórico. Ahí le puedo decir ya el nombre de quién va a ser elegido, que es el senador Julio Chagui. Y ese es de los, por el apellido pensaría que es de los de la U que no están con el gobierno. Que están. Ah, ¿está con el gobierno? Sí, es más cercano al gobierno. De esos 6 que votaron la consulta popular. La Comisión Tercera, Asuntos Económicos, va a quedar en manos de la Alianza Verde. La Comisión Cuarta en manos del Partido Liberal y la Comisión Séptima a manos de Comunes. Vamos a ver en a la Comisión Tercera entran presupuesto y reforma tributaria. Exacto. Presupuesto y reforma tributaria. Y está la Alianza Verde, pero ¿cuáles? ¿Los cercanos al gobierno o los que no? Es que como ahora todo es... Ahí hay un pulso, recuerde que están divididos y vamos a tener que esperar hasta mañana para saber quién se queda con eso. Pero sí le puedo mostrar en la cámara donde ya se están configurando los apoyos. Mire, Comisión Primera, Pacto Histórico. Eso hay varios nombres, le puedo decir uno que estuvo peleando por la presidencia de la Cámara, Alejandro Campo, quiere ser o presidente de la Comisión Primera. Sorpresa, ayer renunció a su intención. Y fue el que le entregó la candidatura a Julián López. La Comisión Tercera ya eligió presidente, Wilmer Castellanos de Boyacá,
muy cercano al gobernador Carlos Amaya. Que es cercano al presidente Gustavo Petro. Exactamente. Y la vicepresidencia en el partido de la U, en manos de Saray Roballo. También. Ay, exactamente, mire. muy cercana al gobierno. Comisión quinta, ya se designó la comisión quinta. En esas, le voy a decir, quedó Eric Velasco del Pacto Histórico y Ana Rogelia Monsalve. Y la comisión séptima, mire este detalle, estaba Comunes asignado, pero quedó en manos de Camilo Ávila del partido de la U y de Cambio Radical de Betsy Pérez. Ahora, Camilo Ávila es de la U, cercano al gobierno. Entonces, si usted ve todo este mapa, el gobierno puede tener... Tiene buen camino en las comisiones, y en la plenaria es donde se van a ver las caras, donde realmente vamos a ver si tiene la fuerza para dar ese último empujón en este último año de la legislatura. Ahí hablamos de política enredado, sí, pero importante también porque del Congreso depende que pasen o no los proyectos, y ayer en el discurso del ya ex presidente del Senado, Efraín Cepeda, se hablaba mucho de cómo el Congreso este último año sobre todo funcionó de contrapoder, contrapeso para un gobierno pues que lo que ha hecho, dijo él, ha sido dinamitar muchas de las instituciones, la judicial y por supuesto la legislativa. 1:51 p.m, don Andrés, gracias. Ayer 20 de julio, discurso del presidente Gustavo Petro, mejor dicho, según el presidente, este país va viento en popa, con cifras positivas, dice él, en materia de salud, educación, economía y seguridad. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pero Caterina Ávila hizo un fact check, porque según los expertos, lo que dijo el presidente no corresponde a la realidad. A ver, Catherine. El presidente Gustavo Petro retrató ayer en su discurso del 20 de julio un país con buena seguridad, salud, economía y educación. Sus afirmaciones y las cifras que presentó molestaron a los asistentes. Una de ellas fue esta. En Colombia la mayoría del país está en paz. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este gobierno. La realidad, sin embargo, parece ser otra. Horas después de que el mandatario pronunciara en su discurso el éxito de la seguridad de su gobierno, en norte de Santander, un ataque con drones del ELN dejó a 3 soldados muertos. La representante de Cambio Radical, Lina Garrido, le recordó al mandatario otras cifras. Hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad, financiados por el narcotráfico. Van 200 masacres y más de 300 soldados y policías asesinados. El presidente también dijo que los cultivos de hoja de coca no subieron durante su administración, pero el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos indica que durante 2023 los narcocultivos se incrementaron en Colombia en un 10% al pasar de 230.000 hectáreas a 253.000. El otro dato fue económico. Dijo el mandatario que recibió del anterior gobierno una inflación del 13.8% y que su gobierno la bajó a 4.82% anual. Esto respondió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. No es cierto que lo haya recibido en ese porcentaje. Hacia año 2022, cuando él recibe gobierno, la inflación era del orden del 10.21%. Y esta aumenta durante el gobierno del presidente Petro al 13.34% en abril del 2023. Entonces, realmente la razón por la cual la inflación ha venido disminuyendo es como resultado de las decisiones de política monetaria por parte de la Junta Directiva del Banco de la República. El presidente Gustavo Petro también sacó pecho en materia de salud con la implementación del sistema preventivo y las cifras por muerte de menores con desnutrición. El Instituto Nacional de Salud, sin embargo, señala que en 2020 habían muerto por desnutrición en Colombia 160 niños, en 2023 301 niños y en 2024 262 menores. Ahí está, 1:53 p.m. La representante de la Cámara, Lina María Garrido, fue figura anoche por su discurso de oposición, un discurso muy duro contra el presidente Gustavo Petro. Pues desde Cambio Radical están rechazando los ataques de los que ha sido blanco desde ayer la congresista. ¿Qué dicen, Mateo? Buenas tardes.
Silvia, pues toda una polémica ha generado la intervención de ayer de la representante a la Cámara, Lina Garrido. Desde la oposición la han aplaudido y desde el gobierno la han cuestionado. Después de la intervención hubo un cruce de mensajes en X entre Garrido y el ministro del Interior, Armando Benedetti, pero también el presidente Gustavo Petro se refirió al tema. Benedetti anunció por medio de su cuenta de X que había denunciado a la representante de Cambio Radical por injuria y calumnia. Desde el partido de la representante se pronunciaron apoyándola y asegurando que en las últimas horas Garrido ha recibido expresiones de odio y violencia de personas cercanas al petrismo. Dice el comunicado: exigimos al presidente Gustavo Petro y a su gobierno respeto por la oposición y brindar garantías reales para el ejercicio político. En democracia, disentir no puede ser motivo de violencia ni de ataques personales. Desde Cambio Radical también dicen que responsabilizan al gobierno si le pasa algo a la representante Garrido o a alguno de sus congresistas. Con Extra.